Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo cambiar el color cuando tejemos en circular con agujas circulares, cómo realizar el cambio de color. Del lado del revés simplemente pasamos los hilos y aquí, o lana, de este lado, miren, aquí está el cambio de color. Es imposible hacer para que no se note nada de nada en absoluto, pero esta forma de hacer cambio de color a mí me gustó. Miren, después de lavar, por ejemplo, siempre cuando tejemos una prenda la tenemos que lavar, dejarla secar, los puntos se acomodan. Esta muestra está sin lavar todavía y casi no se nota donde pasamos nosotros, donde estamos haciendo cambio de color. Finalizamos la vuelta, miren, tejemos punto derecho, paso el marcador y este primer punto, la idea es la siguiente: este primer punto, para unir, paso sin tejer la hebra atrás del tejido. Y aquí la idea es de hacerlo bien apretado, ¿no? Ahí, la hebra atrás del tejido, bueno, y sigo tejiendo hasta el marcador, finalizando la vuelta, punto derecho, paso marcador, voy a tejer un punto más y aquí ahora para ajustar este punto color amarillo, ven, está la hebra aquí atrás, a ver, ¿dónde está? Aquí, esta hebra que está atrás, para ajustar este punto, ahí, lo que voy a hacer es cruzar entre sí los dos colores y voy a seguir tejiendo mi raya de este color que elegí, verde musgo, y así va quedando este lugar donde hicimos cambio de colores. Bueno, el cruce lo hago una sola vez, aquí cuando empiezo a tejer la segunda vuelta, y después si las rayas no son muy altas, muy anchas, aquí no molestan esos hilos. Si las rayas son más anchas, entonces pueden ir cruzando estos colores cada 3 o 4 vueltas. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tip, ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. También los invito a que sean suscriptores de este canal, sponsor. Están todos los datos abajo en la descripción. Siempre la ayuda es bienvenida. Nos vemos. Chao, chao.